En este video, resolveremos el ejercicio 4.39 del libro Estática de Miriam. Se pide determinar la fuerza en los elementos BG y BF, cuando una carga horizontal de 800 libras está actuando en el nodo C. Este problema se resolverá usando el método de secciones. Por lo tanto, el primer paso es definir la sección de corte adecuada. Para esto, cortamos la armadura de modo que la sección incluya al menos una de las incógnitas del problema. En este caso, la sección 1 está cortando los elementos A, B, BG y FG. Seguidamente, debemos hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido resultante luego del corte. El problema indica que la carga de 800 libras actúa en C. Los elementos involucrados en el corte se reemplazan por sus fuerzas internas correspondientes, FAB, FBG y FFG. También, necesitamos hallar el ángulo que forman las fuerzas internas con respecto a la horizontal, el cual puede hallarse por medio de la trigonometría del triángulo rectángulo que forman el segmento AB y la vertical. De la figura, tangente de θ es igual a 6/3, de modo que θ es igual a tangente inversa de 2. Por lo tanto, θ es igual a 63.43 grados. Una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. En primer lugar, debemos hacer suma de momentos alrededor del nodo B. Sumatoria de momentos en B es igual a 0, positivo en sentido horario. Notamos que la línea de acción de las fuerzas FAB y FBG pasan por B, razón por la cual dichas fuerzas no generan momentos. Por lo tanto, solo hay dos fuerzas que generan momentos, la carga horizontal de 800 libras y la componente vertical de la fuerza FFG. Al reemplazar los datos, tenemos que 800 multiplicado por 6, más FFG seno de θ multiplicado por 6, es igual a 0. Despejando, se obtiene FFG igual a menos 894.43 libras. El signo negativo indica simplemente que la fuerza en el elemento FG actúa en sentido contrario al supuesto en el diagrama de cuerpo libre. Esto es, FFG es igual a 894.43 libras actuando en compresión. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo hacia la derecha. 800 menos FAB coseno de θ más FBG coseno de θ más FFG coseno de θ es igual a 0. Al reemplazar los datos conocidos y simplificar, obtenemos la ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Menos FAB seno de θ, menos FBG seno de θ, más FFG seno de θ, es igual a 0. Al reemplazar los datos conocidos y simplificar, obtenemos la ecuación 2. Resolviendo las ecuaciones 1 y 2, encontramos que la fuerza en el elemento BG es igual a 894.27 libras actuando en compresión. La siguiente incógnita es la fuerza en el elemento BF. Para esto, se aplican las ecuaciones de equilibrio al nodo F, considerando a F como una partícula. En F, actúa la fuerza FFG, en compresión, formando un ángulo θ con la horizontal. También, actúa la fuerza FFE, la cual suponemos en tensión, formando un ángulo θ con la horizontal. Y por último, actúa la fuerza horizontal FFB, la cual suponemos en tensión. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, obtenemos que FFE es igual a menos 894.43 libras. Finalmente, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y reemplazando los datos conocidos, obtenemos que la fuerza en el elemento FB es igual a 800 libras actuando en tensión.